Buenos días, mi nombre es Jonathan Josué Villanueva Guerrero. Soy perteneciente al equipo número 9 de la materia de base de datos distribuidas en su horario de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Este video es acerca de nuestro proyecto de la unidad número 3 y número 4 y todo lo referente a ello. Nuestro equipo está conformado por Gómez Teresa de Jesús, Rangel Díaz Jesús, Velasco Vázquez Jimena y por su servidor. Bueno, comenzando por cómo fueron nuestros criterios de fragmentación. Bueno, esta es nuestra base de datos. Como podemos ver, la tabla seleccionada, ya fragmentada, sería inventario. El criterio de fragmentación fue en base a su ID de clínica, que es una llave externa de la tabla de clínica. Nosotros tenemos definidas 5 clínicas, la clínica 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se van a crear 5 fragmentos para su respectiva clínica. Aquí ya podemos ver también que ya se ha creado las tablas de la clínica. Tenemos sus 5 fragmentos y además hemos creado la tabla catálogo donde hemos llenado los registros previamente de forma manual y estos ya no se pueden modificar. Además hemos creado un procedimiento almacenado llamado obtener fragmento 2. Este nos va a ayudar a que cuando nosotros hagamos nuestras consultas en nuestro programa de Visual Basic, nos va a ayudar a seleccionar el fragmento correspondiente en donde nosotros vayamos a querer hacer la acción, ya sea una alta, una baja o un cambio. Bueno, primeramente tenemos nuestro menú principal sobre la tabla. Aquí vamos a hacer los diferentes movimientos que nosotros requiramos, ya sea ingresar un nuevo inventario, buscar un inventario, eliminarlo, cambiarlo o ver los fragmentos con la ayuda del administrador. También está la opción de salir, lo que hace es cerrar el programa, como ya sabemos, y cada botón nos envía a su respectivo panel. Bueno, tenemos nuestro primer panel que es ingresar un objeto. Lo que tenemos que hacer simplemente es pedirle al usuario que ingrese los datos, su ID, su nombre, su descripción, su costo y la clínica a la que pertenece. Nosotros hemos visto muy viable que para que el usuario ingrese la clínica sea mediante un combo box y que éste ya muestre las clínicas existentes. Aquí lo que hicimos, podemos ver, que tiene un origen enlazado, es decir, que va a mostrar los datos que ya estén en la tabla. Como nosotros solo tenemos 5 clínicas, solo se va a mostrar el número 1, 2, 3, 4 y 5. También tenemos los botones principales, que sería guardar, regresar, salir. Ya en la parte del código, para validar que el registro no exista, nosotros en la base de datos le ingresamos un parámetro que se llama unique, que lo que hace es que no permite que haya dos llaves principales con el mismo valor. Es decir, no puede haber dos unos, dos dos, dos tres, etc. Bueno, en el código del alta, bueno, antes de empezar, debemos de declarar la librería System Data SQL Client. Aquí la podemos ver. Ya dentro del botón de guardar, primero vamos a declarar los índices, el índice A, ID y B. Luego vamos a impedir que el programa deje de funcionar en caso de que haya una excepción. En este caso, la única excepción que pueda haber es que no funcione el registro porque se haya ingresado un ID que no sea válida, por lo que ya hemos dicho del unique. En este caso, vamos a poner un catch y un mensaje que diga error en la alta. Luego, con un if vamos a validar que el usuario haya ingresado todos los campos. En caso de que no lo haya hecho, nos va a mostrar un mensaje que diga ingresa todos los datos. Después vamos a declarar una variable que es muy importante que se llama tabla en este caso. Luego vamos a declarar la conexión. Aquí tenemos la conexión, vaya. Vamos a abrir
Vamos a seleccionar, según lo que el usuario haya elegido con el combo box, la clínica en donde él quiera ingresar el registro. Después vamos a ejecutar el registro, luego con un if se va a llenar el índice con el valor de el L1, que sería el resultado de la sentencia. Luego lo siguiente es buscar el fragmento. Con los valores que ya se han ingresado, estos valores son estáticos porque en todos los fragmentos son iguales. El único que nos importa es A. Con la ayuda de A se va a ejecutar el comando y, bueno, si recordamos, en la parte de aquí, con estos campos lo que va a hacer es un select en el catálogo y nos va a regresar el fragmento eh, en donde se requiera ingresar los datos, por así decirlo. Ya posteriormente también se va a llenar el índice con este código, se va a cerrar la conexión, se va a volver a abrir y aquí es donde se va a ingresar los datos con la ayuda del combo box. Esto lo que hace es buscar en la llave foránea, que es de la tabla de clínica, es una unión. También se llena el índice B y aquí es lo más importante. Después de cerrar la conexión se vuelve a abrir y con un insert la tabla, que es otro índice, ya se ha llenado con la ayuda del procedimiento almacenado y ya la tabla tiene el valor que requerimos. Por ejemplo, si el usuario ingresó que en el fragmento 1, pues el valor de la tabla va a ser 1. Entonces sería inventario 1, que es el nombre de la tabla, y ya se ingresan los valores, aquí se recopilan, se ejecuta el query y nos muestra el mensaje de que se ha realizado correctamente. También después, ya para estética, lo que hace es vaciar todos los combo box y los text box. Se cierra la conexión y bueno, eso vendría siendo todo lo de la alta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mostrar el funcionamiento del alta de inventario. Nos vamos a nuevo y aquí ya tenemos el panel donde se van a ingresar los datos. En nuestro caso vamos a ingresar prueba 123, su descripción será la misma, prueba 123. De ID vamos a elegir la número 500, tendrá un costo de 10,000 pesos y estará en la clínica número 4. Este es el criterio de fragmentación. Ahora guardamos, hemos registrado correctamente y vemos que se borran los campos. En caso de que no tengamos todos los campos cubiertos, si le damos a guardar, nos va a pedir que ingresemos todos los datos. Y también en caso de que tengamos valores, un ID igual, como ya les había mencionado, no nos va a pedir, nos va a mostrar un mensaje donde no se pudo realizar la acción. Vean aquí. Aquí tenemos error en la alta. Esto por la propiedad de unique. Esto cabe recalcar que no es en Visual Studio, sino que es en el gestor de base de datos. Vamos ahora con las consultas. Según la rúbrica nos piden que el usuario pueda buscar, ya sea por su ID, por un campo de texto, en este caso nosotros hemos elegido el nombre del producto, y finalmente por el criterio de fragmentación, que en nuestro caso es por clínica. Aquí tenemos el Data Grid View para que muestre los datos que se han generado. Tenemos el text box donde el usuario va a ingresar el parámetro según lo que él elija. Y tenemos el botón de consulta. Cuando ingresemos, vamos a ver que tiene la validación de que el usuario a fuerzas tenga que ingresar un valor que no sea 0. Tenemos un try y un catch en caso de que la validación no tenga un error. Y tenemos un if con radio button. Dependiendo del radio button que esté activado, es lo que va a hacer. Tenemos el radio button 1, 2 y 3.
Aquí esto es más fácil, lo único que nosotros tenemos que hacer es la cadena de conexión, abrimos, ejecutamos el select. Es muy importante que se optimice muy bien la sentencia. Nosotros buscamos el ID por cada tabla, es decir, que nosotros en ningún momento reconstruimos la tabla original de inventario. Luego se ejecuta con el textbox, se mandan los parámetros a la sentencia. Esto de aquí sirve para llenar el data grid view con los datos que se hayan obtenido, al igualmente que esto. Se selecciona el query y nos muestra el mensaje de consulta realizada. Ya solo al final nos borra los campos que el usuario haya elegido y se libera la memoria con el dispose, y con el conexión close pues cerramos la conexión. Es lo mismo con Radeon Button 2, lo único que cambia es la sentencia de select. Igualmente con el 3, que lo único que cambia es el select. Los tres están validados con un try y un catch en caso de que cualquiera de estos falle. Por diversas razones, nosotros hemos elegido exception, que es el que cubre la mayoría de las excepciones que generen los programas. Bueno, ahora vamos a mostrar su funcionamiento. Sería buscar, y aquí ya tenemos el panel. Tenemos por ID, esto busca en todas las tablas, cabe recalcarlo. Si tenemos un ID en el fragmento 1 que tenga el mismo que en el fragmento 2, se mostrarían ambos. Por ejemplo, vamos a ingresar el ID 5, consultamos, consulta realizada, y podemos ver que tenemos dos iguales, pero al momento de ver la ID clínica, que es el fragmento al que pertenece, podemos ver que una pertenece al fragmento número 5 y otro al fragmento número 2. También podemos buscar por nombre del producto. Seleccionamos y en este caso vamos a elegir prueba 123, que es el que hace poco hemos registrado. Y aquí lo podemos ver todos sus campos. Y también podemos verlo por clínica, que es el criterio de fragmentación. Elegimos 1, nos muestra todos los unos. Elegimos 2, nos muestra 2. Elegimos 3, nos muestra 3. Elegimos 4, nos muestra 4. Y elegimos 5, y nos muestra 5. Ahora tenemos el panel de cambios. Aquí lo que vamos a hacer es ingresar los datos antiguos, los que queramos cambiar. Cuando los ingresemos, nos mostrará en el Data Grid View el resultado de una consulta para que veamos que ese registro sí existe. Y también vamos a ingresar los nuevos campos. Vamos a ingresar todos para que el usuario pueda cambiarlo. También tenemos los botones pues, que vienen en todos, el regresar y el salir. Le damos en cambiar. Y tenemos los índices, el try para validar, el if para también validar que el usuario haya ingresado todos los datos. Tenemos la tabla, todo esto es igual que las altas y las bajas. Tenemos la cadena de conexión, el select. Es muy importante que primero con el procedimiento almacenado vamos a seleccionar la tabla antigua, la vamos a guardar en la variable tabla. Todo el procedimiento es igual que en el select, con el alta y con la baja, perdón. Y se va a ejecutar el query. Aquí vamos a seleccionar todo normal, vamos a llenar aquí el Data Grid View. Según la rúbrica nos pide que nos mande un mensaje de confirmación. También tenemos aparte el if para validar que haya un registro y que pueda proceder. Si no, pues nos dará que los datos no han sido encontrados en caso de que sea 0. Aquí lo que hace es que nos pregunta que si queremos proceder o si queremos cancelar. Nos va a dar la opción de sí y no. Y ya en caso de que el usuario elija sí, volverá a hacer todo el proceso, pero ahora para ubicar
la tabla de los nuevos registros. ¿Por qué? Porque para, eh, para hacer un update en una de estas tablas, primero se tiene que dar de baja el antiguo registro y volver a dar de baja, a dar de alta, disculpen, el registro nuevo. ¿Por qué? Porque podemos cambiar todos los valores, pero en caso de que el usuario quiera cambiar la ID de la clínica, que es el criterio de fragmentación, este seguiría estando en la tabla antigua. Es decir, que si el usuario cambia un registro con criterio 1 al criterio 4 y no lo hacemos correctamente, ese registro seguiría en el fragmento 1. Este es un pequeño ejemplo. Lo que nosotros hacemos es que el usuario, que el programa pida lo que se requiera. Por una parte se guarda lo antiguo en el procedimiento almacenado y luego lo nuevo, y luego baja el antiguo y sube el nuevo con los mismos datos. Todo esto es para esto mismo. Aquí está, aquí estamos insertando los datos y en la parte de arriba estamos eliminando los antiguos. En esta parte estamos eliminando los antiguos registros. Ya al final, pues en caso de que el usuario no quiera proceder con la confirmación, simplemente no hace nada. Y pues bueno, esto ya es para el trial catch. En caso de que no esté todos los datos, el if, perdón. Y aquí el trial catch por si la transacción no se ejecuta por cualquier razón. Y esto ya es para los botones. Bueno, ahora vamos a ver el uso de este. Nos vamos a la pestaña de cambios y vamos a ingresar el ID del registro que ya hemos ingresado, que es 500. La clínica estaba en la 4 y ahora su nueva ID va a ser 505. Su nombre va a ser ventilador. Ahora no va a ser prueba 1, 2, 3 como antes. Su precio ahora va a ser de 18,000. Su descripción la vamos a dejar para que el paciente respire. Y ahora lo vamos a mover a la clínica número 5. Cambiamos, nos da el mensaje de confirmación. Primero vamos a darle que no, vemos que no pasa nada, volvemos a dar. Aquí podemos ver que sí hay un registro. Ahora vamos a confirmar, el cambio se ha realizado, nos vacía todos los datos. Si regresamos y vamos al administrador, consultamos el fragmento 5, que es donde se ha ingresado el nuevo registro. Se ha confirmado la consulta y aquí podemos ver el registro 505, ventilador y todos los demás datos que hemos ingresado nuevos. En este momento podemos ver el panel para eliminar un inventario. Podemos ver que nos pide el ID del inventario y la clínica, que son dos criterios que nosotros consideramos necesarios que el usuario ubique bien para que se haga correctamente la eliminación. Porque si nosotros ponemos un ID pero no nos pide la clínica, nos va a borrar todas las ID en todas las clínicas en caso de que exista alguna repetida. Vamos al botón de eliminar. Tenemos el try y el catch que nos valida que no haya ningún error. Tenemos el if para asegurarnos de que el usuario pues llene todos los campos. En este caso solo es el text ID porque el combo box siempre tiene un valor seleccionado. Tenemos los índices, la tabla, todo esto es igual que la alta. Todo esto, aquí tenemos el procedimiento almacenado, la cadena de conexión, la conexión, el llenado de los índices, la llave foránea. Tenemos todo, aquí seleccionamos la tabla, aquí tenemos el mensaje de confirmación de si queremos eliminar o no. Esto funciona igual que el de cambios. El usuario puede elegir sí o no. Si él elige que sí,
validamos que no haya ningún error, usamos la consulta y se ejecuta el query. Además de que aquí nos muestra en el Data Grid View si hay algún registro, nos valida. En caso de que elija que no, pues no pasa nada. Puede volver a ingresar otros datos o simplemente retirarse. Aquí tenemos el catch, perdón, el if, donde nos pida ingresar todos los datos y aquí al final un error de procedimiento que corresponde al try y el catch. Aquí podemos ver el catch. Bueno, aquí ya tenemos el panel para eliminar un registro. Igual si quieren ver, nos regresamos al menú principal. Aquí tenemos la opción de eliminar y vamos a utilizar el registro que hemos usado ya en el cambio y en la alta. Recordemos que ahora tienen el ID 505 y pertenece a la tabla número 5. Aquí lo tenemos el ventilador, tenemos todos sus campos, tenemos la confirmación, le podemos dar que no, vemos que esté todo correcto, volvemos a eliminar y esta vez elegimos que sí. El registro ya se ha eliminado correctamente, volvemos, vemos a la opción de administrador, nos vamos a la clínica 5 o el fragmento 5, consultamos y vemos que el registro ya no existe. Aquí tenemos la confirmación de consulta realizada. Y pues eso sería todo. Recordemos que el administrador puede ver todos los fragmentos. Aquí está el fragmento 1 con su consulta. Está el fragmento 2, también su consulta. El fragmento 3, su consulta. El fragmento 4, su consulta. Y como ya hemos visto anteriormente, el fragmento 5 y su consulta. También hemos agregado una opción donde el administrador pueda ver con este botón todos los registros de todas las tablas, esto mediante un select y una unión de todas las tablas. Aquí ya podemos ver todos los registros de todas las tablas, vemos que son bastantes, vemos aquí su ID clínica, vemos que todo está fuera dentro del orden, por así decirlo, no existe ninguna que sea 6 o 7, solo existen los fragmentos que ya existen. Bueno, y ya por último, solo mostrar que la tabla original ya no existe. Aquí podemos ver que tenemos los fragmentos que son inventario 1, 2, 3 y 4, pero no podemos ver la existencia de inventario a secas. Así es como se llamaba la tabla, inventario. Y bueno, eso ya sería todo por nuestra parte.